con el propósito de analizar, discutir y aportar opiniones a los trabajos que se desarrollan en la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión en torno a la reforma del Estado, se presentó en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal el Observatorio Ciudadano sobre la Reforma del Estado. Pedro Javier González Gutiérrez, director ejecutivo de la Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, destacó el objetivo de este Observatorio Ciudadano. Creemos que solamente a través del diálogo podemos lograr los acuerdos que el país necesita para poder avanzar, tanto en el proceso de consolidación de su todavía endeble e incipiente democracia, y por el otro lado para ensanchar los cauces del desarrollo económico y social. También necesitamos crear una base institucional que permita precisamente que nuestra democracia arroje los resultados que de ella se espera. Partimos precisamente de la consideración de que si nuestra democracia no acredita con claridad su capacidad de gobierno, su capacidad para dar respuesta a los distintos problemas de la sociedad, nuestra democracia necesariamente naufragará. González Gutiérrez señaló en qué consistirán los trabajos de este proyecto. La primera es precisamente la realización del monitoreo, un monitoreo quincenal en el que, a través del doble eje de los 5 temas que conforman la reforma del Estado y los principales actores políticos y ciudadanos involucrados en dicho proceso, pretendemos dar cuenta puntual y sistemática de la evolución de las posturas, la discusión y las propuestas en materia de reforma del Estado. Paralelamente, un segundo producto es la conformación de una base de datos a través de la cual también estamos ordenando los distintos materiales, muy copiosos y muy valiosos, por cierto, que se han venido acumulando en torno a la reforma del Estado. Y finalmente, un tercer producto que consistiría precisamente en un trabajo más bien de interpretación, de análisis y de evaluación desde una perspectiva ciudadana, al cual tentativamente hemos denominado antena crítica. Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión, Alberto Aguilar Iñárritu, destacó que la visión ciudadana de la sociedad civil organizada es un elemento fundamental para que la reforma tenga un criterio integral. Aguilar Iñárritu mencionó que existe coincidencia en las 6.188 propuestas que hasta hoy se tienen para la reforma del Estado. Hoy por hoy, en la discusión de los últimos 10 años, hay 6.188 propuestas que constituyen la masa crítica de la cual debemos obtener nosotros los cambios que necesitamos. 5.656 propuestas de la sociedad y 532 de los partidos políticos. A su vez, el secretario técnico de la comisión, Ricardo Bucio, expuso que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal está de acuerdo con la necesidad de la reforma y solicitó que en esta propuesta se promueva la participación ciudadana. Expuso que hay temas que podrían estar ligados al trabajo del observatorio y de la propia reforma. Hay algunos puntos sobre el observatorio, digamos, 4 solicitudes que tendríamos que hacer a la propuesta del observatorio que hoy se presenta. Uno es que se pueda promover la participación ciudadana y a la ciudadanía como un principio, fundamento, como eje central y sobre todo como destinataria de la reforma del Estado. Impulsar una memoria y un análisis histórico para poder pensar la reforma del Estado prospectivamente y no coyunturalmente. La tercera solicitud es profundizar y recordar que el proceso democratizador del país ha estado siempre asociado con el reconocimiento de los derechos y de las libertades de los ciudadanos. Y el último punto en este tema de la reforma constitucional es la definición de los organismos públicos autónomos, en particular de los organismos públicos de derechos humanos, pero de tal manera que se pueda garantizar su autonomía, que se garantice el espacio de decisión ciudadana
y que se garanticen los mecanismos operativos para que puedan fungir realmente como contrapesos a los poderes públicos del Estado. En su momento, Alberto Núñez, presidente de la organización civil Sociedad en Movimiento, señaló que la ciudadanía no puede estar satisfecha con lo que han hecho los políticos para el avance del país, a comparación de otros países que han evolucionado, tales como China, India, Irlanda o Chile. Alberto Núñez exigió la dignificación de la política y un cambio de actitud en la sociedad. Agregó que ya llegó el momento de la sociedad, de la exigencia y de la dignificación de la política. Yo creo que ya es justo que se voltee a ver a la sociedad, a ver lo que estamos proponiendo y a abrir la puerta cuando estamos tocando fuertemente para decir, señores, escúchenos, porque quienes tenemos la necesidad de que este país avance somos todos los ciudadanos. Basta ya de los pleitos internos en el Congreso, en los partidos políticos, en donde el único que pagamos la cuenta somos los ciudadanos. Durante su participación, el integrante de la Coalición Ciudadana Nacional, Mateo Lejarza, hizo hincapié sobre el derecho que tiene la sociedad civil para participar en los temas coyunturales del país, porque a pesar de lo que puedan pensar los actores políticos, está apta para poder emitir su opinión. Dijo esperar intereses de facto que no querrán que exista participación ciudadana en la reforma del Estado. Aquí es importante, por supuesto, que ni los partidos ni la Cámara es monolítica. Hay fuerzas progresistas que requieren la crítica, que requieren las propuestas y que requieren el respaldo. Eso hay que verlo con mucha claridad para no, lo que decía Federico me parece muy, digamos, define un momento de transición de la sociedad política mexicana, que, bueno, pues que ya no vemos solo enemigos, que podemos ver aliados y aliados a lo mejor temporales en la transición y aliados temporales en el momento de los cambios que requiere México para construir otro país. En ese sentido, expresó que el Observatorio Ciudadano para la Reforma del Estado ayudará a tomar decisiones. Para presionar, para elevar el costo político de la reforma del Estado si no se hace como esperamos, pero también para respaldar las posiciones progresistas que se van a estar debatiendo al interior del Congreso de la Unión con esta y con otros motivos. Finalmente, el director de Diálogo Político de la Fundación Friedrich Ebert, Federico Vázquez, afirmó que el Estado debe ser la clave para la construcción de ciudadanía, por lo que hizo un llamado a las autoridades a no soslayar a las y a los integrantes de la sociedad. Y bueno, una sociedad no puede estar al amparo del Estado, es como volver a una especie de comunitarismo tribal. Digamos que uno de los logros de la modernidad occidental y de otras más es la construcción de un Estado. El reto está en cómo construimos un Estado para la sociedad, un Estado para la ciudadanía y sobre todo cómo reconstruimos una cosa que sí ha estado ausente en países no solo como México, sino en otros más, que es la dimensión de lo público estatal. O sea, es decir, cómo el Estado sí sirve al ciudadano.